Pero bueno, nada, una pequeña anécdota. En los 40, 1939-1940, Ortiz y Roosevelt iban a ingresar juntos a la guerra. Ortiz se enferma, perdemos esa posibilidad y el resto es historia. El resto verdaderamente es historia. No tenemos más, no tuvimos más posibilidad luego por las condiciones políticas de Argentina de desarrollarnos. Muchas veces se culpa a la decisión argentina de la neutralidad, de no poder capitalizar un montón de inversiones que venían con el plan Marshall posterior a la Segunda Guerra Mundial, que sí llegó a Brasil, y por eso muchos adjudican eso al desarrollo de Brasil a haber estado dentro del plan Marshall, por ejemplo en la industria siderúrgica y en otras industrias, y el resto es historia, y hacen a la actualidad. Y para esto también vamos a estar hablando con Julieta Selikovic, quien es investigadora del área de política productiva de Fundar e investigadora de CONICET UNR. Muchas gracias, Julieta, por estar acá en Letra Chica, en Neura. Estamos hablando un poco sobre Normandía y lo conecté también con en su momento, esta idea, ¿no? De que Argentina tomó la neutralidad en la Segunda Guerra Mundial o tomó una decisión de neutralidad, y eso terminó haciendo que quedemos afuera de muchos de los procesos productivos o muchas de las cadenas productivas o cadenas globales de valor occidentales de la segunda mitad del siglo XX. Quiero saber un poco tu opinión de esto y vamos a estar hablando también un poco de coyuntura y de actualidad comercial. ¿Cómo te va? Bien, bueno, súper interesante arrancar por ahí y ahí permitime disentir un poco con tu posición. Digo, creo que en ese contexto la neutralidad de la Argentina no explica la diferencia en la radicación de inversión hacia Brasil vis a vis la radicación de inversiones en Argentina. Ahí hay una cuestión de tamaño de mercado que es fundamental, que la inversión extranjera directa del contexto de la década del 50 y 60, que es una inversión extranjera directa muy diferente a la que vemos hoy en términos de fusiones de adquisiciones y de dinámicas más complejas y tecnológicas, sino que la inversión extranjera directa asociada a desarrollo de mercados tenía como principal determinante el tamaño del mercado. Entonces hay un elemento ya estructural donde esas políticas iban a ir a Brasil. Y en ese contexto, digo, es cierto que las situaciones eran diversas, pero no adjudicaría a la neutralidad en la Segunda Guerra Mundial, sino que hay algunos antecedentes previos en cuanto a las decisiones, sobre todo creo que es más en la década del 30, donde podemos ver que Argentina deja de percibir adecuadamente la transición de poder internacional y no se acopla a la transformación de poder hacia Estados Unidos, que se ve en ese momento en el sistema internacional, donde podemos ver las primeras señales de cómo el contexto internacional puede incidir o no en el desarrollo de la Argentina. Pero este es un re buen antecedente porque nos permite hablar hoy de efectivamente, y hoy más que antes, cómo vos leas el escenario internacional condiciona tu habilidad de insertarte, tu habilidad de hacer negocios, tu habilidad de captar inversión o posicionarte en los mercados internacionales. Vos, ese disparador que me estás dando naturalmente, me hace preguntarte de las reuniones y las visitas que hace Milei en general alrededor del mundo, tienen una característica proempresaria o con una agenda proempresaria, con reuniones con muchos CEOs o directores ejecutivos de grandes empresas que podrían radicar inversiones en Argentina, pero para eso necesitan algunas condiciones o algunos requisitos o algunas garantías, ¿no? ¿Vos cómo crees que se está trabajando eso? ¿Cuánto crees que afecta las garantías que se le dé a estos empresarios en relación a la simpatía política que puedan tener con el presidente? En términos de la radicación de inversión extranjera directa, me gustaría hacer dos puntos. Uno, esa diplomacia presidencial que está orientada a empresas y no a estados. Y ahí la administración de Milei está siendo bastante disruptiva, llevando adelante negociaciones solo con empresas. Y esa es la diferencia. Antes teníamos negociación con diplomacia presidencial en grandes empresas, pero que iban acompañadas de una relación Estado-Estado. Y acá lo que no estamos viendo es esa relación de Estado-Estado. ¿Cuánto de esa diplomacia presidencial incide en la decisión de inversión de la empresa sin la relación Estado-Estado? Es bastante marginal, es poco.
lo que puede contribuir. Los estudios más recientes que analizan los determinantes de la inversión extranjera directa cuestionan, y hay algunos trabajos muy buenos publicados del Banco Interamericano de Desarrollo reciente, hasta qué punto estos paquetes especiales de estímulos hacen o no un mal uso de los subsidios, porque hay inversiones que van a suceder independientemente de la política que vos apliques. Entonces, si Claro. vos estás subsidiando al gran empresario que ya de todos modos iba a venir, ahí hay un poco de ruido. Sí, lo que está siendo importante y que tiene peso cada vez más en la política internacional, y ahí Fondo Monetario, Organización Mundial de Comercio, están publicando la evidencia empírica más reciente, es que la alineación geopolítica está teniendo alguna incidencia en la erradicación de inversión extranjera directa. Si miramos los últimos 10 años, y este es un reporte que sacó la Agencia de Naciones Unidas para Comercio y Desarrollo, se redujeron 10 puntos porcentuales las inversiones extranjeras directas de países que votan distinto en Naciones Unidas. Y entonces, a la misión que está haciendo Milei, yendo a reunirse con empresarios, le está faltando la pata geopolítica. Le está faltando la sintonía en la diplomacia tradicional. Eso, y eso cómo crees que se explica? Porque uno diría, bueno, pero Milei está tomando algunas posiciones geopolíticas, quizá no en términos o en lenguaje geopolítico, pero que sí tienen implicancias geopolíticas. Por ejemplo, no sé si alineamiento automático, porque yo no creo que sea un alineamiento automático, aunque a veces parecería por cómo se lo comunica, con Estados Unidos y con Israel. Te permite decir, bueno, un camino se está tomando. Después puede estar bien, puede estar mal, se puede criticar, se puede decir, bueno, hay que darle más bola a la región, hay que darle más, disculpa la palabra, ¿no? Más importancia a los países emergentes, se le puede dar más importancia a los países de los BRICS, pero se está tomando un camino en ese sentido. ¿Vos a qué te referís? ¿Con la pata geopolítica de la diplomacia presidencial o te referís a la geopolítica en general? Con lo que venía diciéndote antes, es a las reuniones que vos decís Milei tiene con los empresarios. Milei no está teniendo las reuniones, va a Estados Unidos y no se está reuniendo con Biden. ¿Cuántas misiones ha hecho a visitas a empresas? ¿Cuántas reuniones tuvo con Biden? Entonces, la relación de los presidentes. Ha viajado a España, pero no ha hecho una visita oficial. Y lo que está faltando es esa misión oficial que acompañe la diplomacia hacia la empresa. Esto tiene que ver quizás con una cuestión ideológica donde el gobierno de Milei no le da la importancia a los estados que las relaciones internacionales siguen ejerciendo. Entonces mira hacia los tecnotópicos que tienen otra mirada del sistema internacional. Pero en la práctica y lo que vemos en las estadísticas es que todavía el Estado es necesario. Claro, yo te quiero consultar y te quiero llevar más a la región, saliendo ¿no? del plano internacional o saliendo del otro lado del Atlántico, por así decirlo. ¿Cómo ves hoy en día la dinámica comercial en la región? El Mercosur, en la estadística, en los procesos de integración regional, con cómo se han replicado a lo largo del mundo, el Mercosur ha dejado muchas cosas que desear. ¿Cómo crees que eso se podría solucionar? Si tenés algún dato sobre cómo el Mercosur no ha logrado esa integración como, no sé, el ASEAN lo ha logrado en el sudeste asiático, ni hablar, bueno, la Unión Europea es como el caso emblema, ¿no? De una unión económica con un montón de patas institucionales en cuestiones que hacen más allá del comercio. Pero ¿cómo crees que el Mercosur ha evolucionado y qué crees que le falta al Mercosur? Bien, el Mercosur funcionó muy bien en los 90. El Mercosur, cuando se crea el Mercosur, el comercio intrarregional se dispara y crea verdaderamente un salto para las posibilidades de negocios de los países miembros. A partir de la crisis del real del 98, la evolución del comercio del Mercosur es espasmódica. Y hoy tenemos una realidad que es bastante ambigua, depende si te gusta ver el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. En términos del comercio intrarregional, Mercosur cada vez importa menos para los países miembros. Es un volumen de comercio importante de todos modos,
ronda en promedio el 13-14% de las exportaciones totales del conjunto de los países miembros, pero esto es muy asimétrico. Mercosur es muy, muy importante para Paraguay, es bastante importante para Argentina y Uruguay, y cada vez es menos importante para Brasil. Hay un proceso en el sistema internacional, que es ese crecimiento astronómico de la economía china, que ha llevado a que en términos de la composición relativa de la canasta comercial, China cada vez importe más, y esto ha llevado a que Mercosur cada vez comercia más con China, y eso desplaza en términos relativos el volumen de comercio intrazona. En Brasil hay un proceso de primarización de la industria brasilera, entonces Brasil exporta cada vez más materia prima agro y menos productos industriales, y esto ha impactado muy fuertemente en cuáles son los intereses hacia Mercosur. El problema del Mercosur en este proceso histórico también vio crecer las exportaciones de sus miembros hacia otros países. No es que Mercosur fue absolutamente neutro, pero es cierto que Mercosur hoy tiene algunos problemas de funcionamiento importantes. El arancel externo común no se aplica del todo, hay múltiples excepciones, son más las posiciones arancelarias que van fuera del arancel externo común que las que están dentro del arancel externo Increíble. común. Tiene pocas negociaciones comerciales con otros países concluidas, aunque hay muchas en negociación, y esto quizás está bueno que después, si tenemos unos minutos, lo contemos un poco, Sí, porque sí. hay una narrativa que no se ve. Mercosur tiene un problema que es no pasa nada si no cumplís las reglas. No tiene un mecanismo efectivo para hacer cumplir sus reglas, y esto lleva a que haya múltiples excepciones, a que las cosas se apliquen a medias, y en los últimos años lo que empieza a pasar, que antes, lo que antes se suplía con convergencia política e ideológica, con cercanía entre los presidentes, cuando este Mercosur que es débil institucionalmente porque no hay una forma efectiva de que las reglas se cumplan y hay distancia ideológica entre los presidentes, empieza a ser difícil llevar adelante una agenda que permita dar un salto, porque ese arancel externo común y esas decisiones que se tomaron para conformar el Mercosur, que se negociaron a fines de los 80, que se concretaron en el Tratado de Asunción en el 91 y en el Protocolo de Europreto del 94, corresponden a un modelo económico que no es más el actual, corresponde a un Claro. mundo que no es el actual. Y entonces Mercosur hoy, ¿qué necesita? Generar acuerdos entre los presidentes, acuerdos entre los gobiernos, acuerdos entre las cámaras empresarias respecto de si queremos ir juntos o no queremos ir juntos hacia un nuevo modelo económico. ¿Vos creés que una eventual salida del Mercosur para poder avanzar en acuerdos bilaterales, por ejemplo, con el resto de los países miembros del Mercosur y acuerdos bilaterales con otros bloques comerciales o con otros lugares del mundo, terminarían generando alguna ventaja para Argentina o no? Porque yo a veces, o sea, pensándolo, digo, está bien que negociar en bloque te da más ventaja. No es lo mismo negociar al lado de Brasil que no negociar al lado de Brasil. Ahora, en los últimos 20 años se ha avanzado poco en cosas concretas que se hayan materializado en beneficio del ciudadano argentino. Entonces, uno Ahí, dice, bueno, ahí está, y, ahí hay un problema, que Mercosur comunica muy mal. No es cierto que se haya avanzado poco, o ahí depende cómo lo valores, que se y haya no es cierto que materializado, los pues bloqueos. avanzó mucho, pero no se concreta. Es como, perfecto, trabajaste 20 años, te rompiste los dientes negociando con la Unión Europea y no se materializó todavía. Hay Y otras probablemente este año no se negociaciones que materialice. van. El acuerdo de integración hoy más importante de Argentina en el marco del Mercosur tiene que ver con el acuerdo con Chile. Hay profundísimos avances de integración con Chile que tienen que ver con el roaming, con el transporte aéreo, con la infraestructura, con los acuerdos mineros. Hay una densidad de acuerdos negociados de Mercosur con Chile. Hay Perfecto. acuerdos negociados. El año pasado se concluyó el acuerdo con Singapur, primer acuerdo con países asiáticos. No hay que dejar que el bloqueo de Unión Europea nos tape el panorama completo. Per- Y per- hay que romper una segunda cuestión, que es que el bloqueo del acuerdo Mercosur-Unión Europea
no es culpa de Mercosur. Ese acuerdo estaría recontrafirmado si no fuera por la alianza que tiene el sector agropecuario francés con los ecologistas verdes europeos, que son la principal resistencia al acuerdo. Y ese Sí, sí, acuerdo es total, muy eso queda distinto. claro. Queda claro Entonces, que no es si en culpa de Mercosur, ¿no? 2019, cuando el bloqueo no está de Mercosur, entonces el poder negociador del Mercosur, la capacidad de negociar en conjunto se mejoró muchísimo. Y de esto he tenido la oportunidad de estudiarlo en profundidad, de conocer los mecanismos. A lo largo de los años, Mercosur fue aprendiendo a negociar en conjunto. Los negociadores de los cuatro países generaron un mecanismo para construir ofertas, generaron instrumentos negociadores. La Unión Europea lleva años negociando. Mercosur tuvo que hacerlo muy intensamente y tenía que negociar con actores externos cosas que no tenía definida hacia adentro. Y Mercosur aprendió a negociar muy bien. El año pasado hicimos con unas colegas de la Universidad de Buenos Aires y de Flaxo un análisis donde comparamos el acuerdo de Mercosur-Unión Europea con el acuerdo que la Unión Europea firmó con los países andinos. Y el acuerdo, que lo firmó de manera separada, firmó un acuerdo con Perú y otro con Colombia. El acuerdo que Mercosur consiguió como ese acuerdo en principio con la Unión Europea es muchísimo mejor que el acuerdo de los europeos con los andinos. Mercosur logramos ver en datos concretos, en capítulos, en artículo por artículo, de qué manera eran distintos y encontramos que eran mejor, había más oportunidades de mercado para los países de Mercosur en el acuerdo Mercosur-Unión Europea que en el acuerdo de los andinos. Y entonces hay una buena capacidad y hay una práctica cada vez más extendida. Tenemos el acuerdo con Singapur, tenemos avanzando en el acuerdo que es muy interesante con Emiratos Árabes Unidos. Hay acuerdos que son más complicados, como es el de Corea, que afecta sensibilidades. Yo creo que ahí el Mercosur tendría que ir con un esquema de velocidades múltiples, un esquema donde los miembros podemos acordar una serie de principios paraguas que cubren la relación y después ir a un régimen de velocidades múltiples, donde cada país va avanzando de manera diferenciada. Y esto hay múltiples ejemplos. Entonces, no es necesario ir al blanco y negro, o salgo del Mercosur o tengo que mantener una economía completamente cerrada. Así que hay puntos medios y hay formas inteligentes de aprovechar ese poder de mercado, de generar capacidades. Algo que está muy, muy relevante actualmente es las normas y estándares para cambio climático, certificaciones. Eso es algo que Mercosur Ah, está intentando el grupo de agro todas de esas cuestiones. Mercosur de negociarlo en conjunto. ¿Cómo? Me estás abriendo un montón de ventanas. Te quiero preguntar de una cosa de Este recién. es un tema que me apasiona. Sí, sí, lo sé y sos optimista. Pero eh, yo, y por lo que leo del público y lo que leo en general de la opinión pública, quizás no especializada, es, por ejemplo, vos hablás de, bueno, la Unión Europea firmó con los países andinos un acuerdo que es peor en términos relativos con el acuerdo que firmaría en un futuro con el Mercosur. Ahora, Sí. con los países andinos ya lo firmó y ya están viendo los beneficios de eso. Y con el Mercosur, por hacer un acuerdo mejor o más extenso o más institucional o que tiene más patas o que tiene más regulaciones, que ya se volvió un acuerdo político y no un acuerdo económico, te termina generando de que, bueno, perfecto, va a ser un acuerdo mejor, perfecto. Y ahora, ¿cómo haces el año que viene si quieres hacer una exportación? Pues no va a salir el acuerdo, no va a estar reglamentado para ese momento. Entonces, viste, ahí es Bien, cuando entra eso de la opinión pública que quizás no es especializada, que dice, está bien, perfecto que sea mejor, pero los otros ya lo tienen. Y nosotros seguimos negociándolo y seguimos rosqueando con la Comisión Ganadera de Bélgica para ver si en su tercera nación le aprueban en el Parlamento Regional el acuerdo con el Mercosur. Y ahí es donde ahí entra ese ida y vuelta, me el acuerdo parece. con Mercosur-Unión Europea en esos términos tenía una dificultad que venía desde el momento que se inician las negociaciones. En el año 95 se hace el acuerdo marco para la integración regional, donde se dan las bases, es decir, vamos a negociar juntos un acuerdo de libre comercio birregional. En el 99 el Parlamento Europeo aprueba el mandato negociador que le da permiso a la autoridad negociadora europea, que es la Comisión de Comercio, a hacer las negociaciones, y en ese contexto aparece en la discusión económica internacional
una frase que va al hueso del problema del Mercosur-Unión Europea, que es los países tienen ventajas comparativas en el lugar equivocado. Los países del Mercosur son muy competitivos en aquellos sectores que son muy sensibles para la Unión Europea, y los países de la Unión Europea son muy competitivos en aquellos sectores que son muy sensibles para Mercosur. Encontrar un balance mutuamente beneficioso en este acuerdo es mucho más difícil que en cualquier otro acuerdo. Claro, pero Nos tenemos que eso porque preguntar. es difícil hacer un acuerdo de libre comercio si tenés una lógica proteccionista, porque los sectores que para el Mercosur son estratégicos o son sensibles son los sectores en los que no sos competitivo. Lo mismo para la Unión Europea con el sector agrario. Para ellos es Pero vos sensible vas un a hacer un asunto en el acuerdo cual, en el que no vas a ganar. bueno, pero por eso, en un acuerdo, Todo justamente acuerdo, la integración termina siendo eso. No todos hacemos todo. Unos hacen una cosa, otros hacen otra, porque lo mismo y la todos misma los lógica de los dos acuerdos lados. son Este, políticos. claro. Mercosur tiene una ventaja comparativa y una ventaja competitiva en el sector agro, en el sector Sí, alimentos, en el donde la Unión sector de Europea es proteccionista. biotecnología. Para entrar al mercado europeo, para ganar del acuerdo Mercosur-Unión Europea, tenés que crearle oportunidades a los exportadores del Mercosur. Y lo que estamos encontrando es que no tenemos la Unión Europea, los negociadores del Mercosur lograron un paquete aceptable de oportunidades. No es el máximo que Mercosur hubiese querido. Y el problema no es con las protecciones del Mercosur, no es con el problema de lo que Mercosur le dijo que no. El problema del acuerdo Mercosur y Unión Europea es lo que los europeos le dijeron que sí, lo que los europeos se comprometieron con Mercosur a decir, te dejamos estas cuotas de carne, te dejamos estas cuotas de miel, te dejamos estas cuotas de cereal, te dejamos este acceso a mercados para tus alimentos. Eso es lo que la Unión Europea no puede cubrir. El Claro, problema no es las cuotas del sector, porque no hay cuotas del lado Mercosur, no es el régimen un poquito más largo que se consiguió para adaptar el sector automotriz. El problema de Mercosur y Unión Europea es que la oferta económica que puso la Unión Europea